Hola a todos y a todas, muchas gracias por participar en esta bonita iniciativa de La Marea de la Universidad Climática y, por supuesto, agradecer la participación que me han ofrecido a tener a lo largo de este curso. Desde luego que es muy interesante siempre estar con colegas de esta profesión hablando de cambio climático y, desde luego, la conferencia de Mar nos ha dejado muy claro que las precipitaciones, dependiendo de la zona del planeta, pueden ir a más, pueden ir a menos, pero lo que sí que tenemos muy claro, y además ella lo mostraba perfectamente, es que en el caso del Mediterráneo nos van a afectar pues muy intensamente en los próximos años, ese efecto del cambio climático. Mar nos ha hablado de las precipitaciones y ahora a mí me toca hablar de las temperaturas, porque otra cosa que tenemos muy claro es que el cambio climático incide directamente sobre las temperaturas y eso es algo que todos y todas hemos notado a lo largo de los últimos años. Yo soy Jonathan Gómez Cantero, soy el presentador del Tiempo de Castilla-La Mancha Media, el canal autonómico de Castilla-La Mancha y además investigador en cambio climático. Mi máster ya hace años fue en planificación y gestión de riesgos naturales y la verdad es que es un tema que me apasiona, por un lado como investigador y por otro lado como comunicador en los distintos medios de comunicación, porque desde luego que siempre es un tema bastante candente. Así que lo que voy a hacer va a ser poner la presentación, que va a ser bastante mejor, y aquí vamos a poder ir hablando de el cambio climático. Aquí ahora mismo lo que quiero hacer es meterme directamente en harina con el tema del cambio climático en Castilla-La Mancha. Luego hablaremos del cambio climático en España y cómo las temperaturas están incidiendo. Pero esto que estáis viendo en este momento es un estudio que hicimos hace en este momento 2 años, que es el estudio sobre impactos constatados del cambio climático en Castilla-La Mancha. Lo encargó la Viceconsejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. En él participaron más de 70 investigadores y la verdad es que fue, pues tengo que decir que en lo personal fue para mí muy bonito coordinar este trabajo y sacar algunos de los datos tan espectaculares que sacamos de la comunidad autónoma, la tercera más grande en extensión de nuestro país y además sin costa y que está en el interior peninsular. Luego ya hablaremos de España y vamos a ver algunos efectos. Aquí, por ejemplo, lo que podemos ver es cómo ha cambiado, en este caso, la temperatura media anual de Castilla-La Mancha. Podemos ver desde los años 80 y hasta el año 2017, como el estudio lo hicimos público hace un año y medio y los datos todavía no los teníamos, por eso el 2018 y el 2019 no aparecen. Pero lo que sí que vemos de una forma muy clara en la línea amarilla, que es la línea de tendencia, es cómo ha aumentado la temperatura media anual en el interior de España. Es decir, hemos tenido un aumento muy claro de la temperatura media anual. Además, si separamos cada una de las estaciones meteorológicas por provincias, podemos ver que desde el año 81 y hasta el 2016, con datos de la Agencia Estatal de Meteorología, esa temperatura media ha subido en todas las provincias, en este caso sobre todo en la de Cuenca con casi 2 grados, 1,89, y es que las temperaturas aumentan de media en todo el año, pero luego además si lo clasificamos por estaciones del año, podemos ver que esos aumentos también han sido bastante diferentes, pero siempre al alza. En el caso de la primavera, entendiendo que es marzo, abril y mayo, podemos ver que la temperatura media, por ejemplo, de la provincia de Cuenca ha aumentado en casi 2,5 grados. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto es lo que nos pone de manifiesto es que la primavera es mucho más cálida y por otro lado es mucho más larga. Si vemos, por ejemplo, en el verano ese aumento ha sido todavía mucho más fuerte en provincias como Guadalajara con 2,18, Cuenca 2,43 o Ciudad Real con 2,14. Es decir, el verano también es mucho más cálido, además de ya de por sí ser la estación más cálida del año. Si nos vamos, por ejemplo, a otoño o a los meses de invierno, diciembre, enero y febrero, hemos tenido aumento de las temperaturas, tenemos un aumento de las temperaturas bastante claro, pero aquí sobre todo lo que vemos es que ese aumento no ha sido tan marcado, mientras que en la primavera y en el verano teníamos aumentos de más de 2 grados, en el caso del otoño y el invierno se queda por debajo de ese umbral de los 2 grados. Y ahí hablo de impactos constatados. Eso no es una previsión de futuro, es lo que ya hemos registrado desde los años 80. En esta gráfica lo que podemos ver es el número de episodios de días cálidos y el número de días fríos. Perfectamente en la línea discontinua de color rojo vemos cómo el número de días extremadamente cálidos ha ido aumentando y el número de días fríos ha ido disminuyendo. Hay un municipio emblemático de Castilla-La Mancha y que cualquier climatólogo o climatóloga conoce, que es Molina de Aragón, uno de los municipios más fríos de España. Aquí vemos, además, cómo han disminuido el número de días al año que tenemos 0 grados o menos, es decir, heladas, y el número de días de más de 30 grados
que nosotros los hemos considerado como cálidos o muy cálidos. Y podemos ver cómo desde los años 80, especialmente, el número de días cálidos de más de 30 grados está aumentando y por otro lado el número de heladas está disminuyendo. Y aquí estamos hablando de uno de los municipios más fríos de España. Pero sin duda tenemos una ciudad que además es emblemática porque es Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero que climáticamente nos sorprendió muchísimo el resultado. Aquí estamos incluyendo Cuenca, el número de días de más de 30 grados al año y el número de días por debajo de 0 grados al año, es decir, de heladas. ¿Qué vemos? Pues vemos que desde los años 80 y hasta más o menos el año 2000 teníamos más heladas que días por encima de 30 grados. Es decir, era más normal tener una helada que tener un día de 30 grados en el cómputo total del año. Pero a partir del año 2000 eso se invierte. Es mucho más normal tener días cálidos o muy cálidos que heladas, que están yendo a menos. De hecho, fijaos que, por ejemplo, heladas en los años 80 teníamos más de 75 y en el año 2016 tenemos menos de 50. O sea que una muestra muy clara que el frío está yendo a menos y el calor está yendo a más. Para el conjunto de Castilla-La Mancha, aquí lo que podemos ver es como las temperaturas máximas, medias y mínimas han aumentado en todas las provincias de una forma bastante clara. En tendencias, pues todo esto tiene un impacto bastante claro y es que si ya estamos teniendo aumentos de la temperatura, lo que puede pasar con las precipitaciones, como Mar nos comentaba, es que vayan a más o vayan a menos en el futuro. Esto todavía es muy difícil de modelizar. Pero lo que sí que va a pasar es que si sigue lloviendo lo mismo o llueve menos y tenemos más calor, tendremos una mayor evapotranspiración. Por un lado, la evaporación directa y por otro lado, la transpiración que tienen las plantas al absorber el agua y expulsarla a través de las hojas. Aquí, ¿qué es lo que vemos? En un escenario aproximado para el año 2050, cómo se comportarían cada una de las cuencas hidrográficas de nuestro país. Por ejemplo, nos vamos a la del Tajo, por ejemplo, que la tenemos en el centro y podemos ver en la cuenca del Tajo cómo disminuiría el recurso hídrico en función de un escenario de cambio climático, como nos comentaba Mar. Aquí podemos ver que tenemos reducciones de más del 15%, pero ¿qué es lo que ocurre? Que por un lado llueve menos, que es esta línea de color azul. En la línea de color verde lo que tenemos es que aumenta el consumo en regadíos. Llueve menos y hace más calor, hay agricultores que necesitan más agua. Y por otro lado, aumenta la evaporación en embalses y humedales. Por lo tanto, los balances hídricos dejan de ser tal y como los conocemos. Los balances hídricos se descompensarán en el futuro. Y aquí, ¿qué es lo que vemos? Que si por un lado tenemos temperaturas que están yendo a más muy claramente y por otro lado tenemos esas variaciones de las precipitaciones que en el caso del Mediterráneo nos comentaba Mar que pueden estar yendo a menos y que ya se ve que en algunas zonas estamos teniendo reducción de las precipitaciones, quiere decir que el balance hídrico va a dejar de ser tal y como lo conocemos. Por lo tanto, tendremos que ir a una reconversión de nuestro sistema agua, de nuestro sistema agrícola y de todos los consumos hídricos que podamos tener. Ahora ya os hablo de España, me voy metiendo a nivel nacional y mirad, hace cuestión de un año y medio hicimos público en la Agencia Estatal de Meteorología, en el Día Mundial de la Meteorología, la presentación de los impactos del cambio climático en España. De hecho, fui coordinador de este estudio y por eso os muestro algunos de los resultados que hemos sacado para el conjunto de España. Aquí además colaboró mucho personal de la Agencia Estatal de Meteorología, son datos oficiales homologados. Y mirad, en este gráfico, en este código de barras de colores, lo que vemos es cómo la temperatura media de las máximas ha variado en España desde los años 70. Y aquí lo que vemos claramente es que hasta el año 86, año 88 teníamos días fríos, esas barritas azules con respecto a la media, y la media la hemos tomado del periodo 81-2010, que es lo que marca la Organización Meteorológica Mundial. ¿Y qué vemos a partir del año 90? Que empezamos a tener esas barras rositas, cada vez más rositas, rojas, y ya rojo intenso al final, en los años 2017-2018. ¿Qué es lo que vemos? Que la temperatura de las máximas, es decir, las temperaturas que se registran normalmente en las horas centrales del día, está aumentando. Estamos teniendo días cada vez más cálidos. ¿Aquí qué es lo que hemos sacado? Pues que desde 1971 la temperatura media de las máximas ha subido casi medio grado por década. Es decir, desde los años 70 y hasta el 2018, la temperatura media de las máximas en España ha aumentado en más de 2 grados. Ahora nos vamos a las temperaturas mínimas, que son las que se registran normalmente
a primera hora de la mañana, poco después del amanecer. Es el momento más fresquito del día normalmente. Podemos tener situaciones meteorológicas que lo cambian, pero nos tenemos que hacer la idea que esto nos refleja muy bien cómo son las noches, y las noches son fresquitas y son cálidas. Y en este mes de julio en el que nos encontramos, yo creo que todos tenemos muy claro que las noches cada vez son más cálidas. Pues aquí lo que podemos ver es justamente eso, cómo hasta mediados de los años 90 teníamos barras azules, azules clarito que nos refrescaban bastante por la noche, las temperaturas mínimas estaban por debajo de la media, pero es que desde la mitad de los años 90 lo que vemos es que como todas esas barritas azules pasan a ser barras de color rosa y que nos muestran ese aumento de las temperaturas tan marcado también de las nocturnas. Estamos hablando que aquí, por ejemplo, entre otras cosas, tenemos noches de tipo tropical, que son esas en las que la temperatura mínima no baja de los 20 grados y que por lo tanto son noches tórridas y sofocantes. Y una persona que vive en Toledo, que es la que os está hablando, esto lo sufre perfectamente en sus carnes diariamente y esto es un suplicio. Pues, ¿qué tenemos? Que desde los años 70, cada década, la temperatura mínima ha aumentado a razón de 0,36 grados. Es decir, desde los años 70, nuestras noches son cerca de 2 grados más cálidas. Es decir, nuestros abuelos cuando dormían por las noches, esas noches eran más fresquitas que las que estamos teniendo ahora. Y después podemos coger la temperatura media. Y la temperatura media en España también vemos cómo desde los años 70 ha ido aumentando. Y es que el dato es bastante significativo. Cerca de medio grado cada 10 años, 1,97 para el conjunto total del estudio. Es decir, en total tenemos días que son 2 grados de media más cálidos en España de lo que teníamos en los años 70. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Pues, por ejemplo, cómo ha aumentado la temperatura media de otoño en España, en el conjunto de España, incluyendo, por supuesto, los dos archipiélagos. Pues vemos cómo en los otoños la temperatura ha ido aumentando a gran velocidad, y es que en nuestros otoños a día de hoy se han incrementado 0,36 grados por década. Tenemos otoños que son más cálidos. Seguramente muchos de vosotros y vosotras, si estáis presente o habéis vivido distintos otoños en un mismo punto de España a lo largo de varias décadas, os habréis dado cuenta que antes en septiembre o mediados de septiembre solía refrescar, pero es que ahora la primera quincena de septiembre se ha convertido en algunos casos en una quincena muy cálida, mucho más cálida de lo normal. Es decir, el verano se extiende comiéndose a la primavera y se extiende comiéndose al otoño. Justamente hablamos del invierno. También hemos tenido aumento de las temperaturas, pero no ha sido tan marcado. Ese aumento de las temperaturas ha sido a razón de 0,12 grados cada 10 años, por década. En la primavera, ese aumento sí que es muy marcado. Aquí perfectamente vemos que la primavera sí que se ha vuelto mucho más cálida en España, muchísimo más. Podemos ver que en los años 70, al comienzo de la gráfica, la temperatura media de la primavera era de en torno a 12 grados. Al final de la gráfica, esa temperatura media de la primavera es de cerca de 15 grados, es decir, casi 3 grados más. Aquí lo que vemos es que la primavera se ha incrementado por década cerca de 0,6 grados. Es decir, desde los años 70, nuestra primavera es 2,63 grados más cálida. Y esto tiene un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el mes de junio, los primeros días de junio o los últimos días de mayo, en los que tenemos el famoso refrán hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo. Lo cierto es que llevamos unos cuantos años que a finales de mayo y a principios de junio hemos llegado a tener olas de calor y temperaturas próximas a los 40 grados, que también las hemos tenido en algunos puntos de España a lo largo de este año 2020. Y por supuesto, en el verano la temperatura también ha aumentado clarísimamente. Es la estación en la que más se ha notado ese aumento de las temperaturas, y es que ha sido de 2,87. El verano antes tenía una temperatura media en España de en torno a 21 grados y medio, podéis verlo al comienzo de la gráfica, y en este momento esa temperatura media ya ha aumentado los 24 grados. Aunque nos parezca poco, 2 grados de temperatura media es una auténtica barbaridad. Es la diferencia entre tener un día de 35 grados o tener un día de más de 40, con registros que se han pulverizado en muchos observatorios de España. Pues de todo esto que hemos podido sacar, que los veranos se han alargado casi 5 semanas en España desde los años 70. Este dato es un dato, desde luego, bastante llamativo. El año pasado abrió un montón de periódicos y un montón de informativos en toda España, y no tenemos que pensar que astronómicamente la Tierra se inclina antes o se inclina después. Esto nosotros lo hemos establecido en función de lo que hemos considerado temperatura media del verano para los meses de estudio del verano.
Esa temperatura media ahora llega mucho antes y se va mucho después. De forma que, por ejemplo, si en un punto concreto de España, el que sea, la temperatura media del verano es de 22 grados, esos 22 grados antes se alcanzaban, por ejemplo, a finales de junio y ahora quiere decir que se han podido adelantar a finales de mayo. Esto nos está marcando claramente un problema muy serio. Días mucho más cálidos, menos precipitaciones, porque sabemos que el verano en el conjunto de España es la estación menos lluviosa, y entre otros problemas nos dispara, por ejemplo, el riesgo de incendio forestal, porque además si tenemos un Mediterráneo con menos precipitaciones, como veíamos antes, la vegetación estará mucho más seca. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Pues que para el conjunto de los 57 observatorios que tuvimos en cuenta para este estudio, el verano se ha extendido a razón de 5,77 días por delante y se va 3 días más tarde por década. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir que a lo largo del año el verano está ganando días comiéndose sobre todo a la primavera, casi una semana por década, y se come al otoño a razón de 3 días por década. De media, pues tenemos un alargamiento de 9 días por década. En este mapa lo que podéis ver es para cada una de las capitales provinciales de nuestro país, además de algunos observatorios singulares, cuánto se está alargando el verano cada 10 años. Esto tendríamos que multiplicarlo por las décadas que han transcurrido desde los años 70. Vemos, por ejemplo, que por década en Madrid ha sido de 9,31 el alargamiento del verano. Si nos vamos, por ejemplo, a Teruel, ha sido de cerca de 13 días. Si nos vamos a Valencia, 10,69. Si nos vamos a Gran Canaria, 16,04 por década. Y esto, desde luego, es una barbaridad. Si nos vamos al caso de Madrid, que os comentaba antes, nos vamos, por ejemplo, a la estación de Madrid Retiro, que es de la Agencia Estatal de Meteorología, podemos ver en la diferencia de las líneas azules cómo en la línea azul de abajo y al comienzo de la gráfica, en el año 71, en este caso el verano comenzaba en torno al 12 de julio. Podéis verlo en esta grafiquita de abajo. ¿Qué ocurre? Que ahora el verano entra en torno al 12 de junio. Esa separación que vemos entre la línea azul de arriba y la línea azul de abajo es lo que dura el verano. Y podemos ver cómo, si en los años 70 las dos líneas azules estaban bastante más juntitas porque el verano entraba el 12 de julio y se iba en torno al 15 de septiembre, ahora entra el 12 de junio, un mes antes, y se va a finales de septiembre. Es decir, en Madrid han ganado un mes y medio de verano, de temperaturas que han sido bastante altas. Pero alguien podría decir, pero bueno, Madrid es una gran ciudad, tenemos el efecto isla de calor urbana porque el asfalto desprende mucho calor después de calentarse, los coches, los edificios. Es cierto, no tenemos que negarlo, pero lo que podemos hacer es coger el observatorio de Navacerrada, que está lejos de la isla de calor urbana de Madrid, y aquí vemos clarísimamente cómo los veranos también han aumentado. Vemos en Navacerrada que el verano comenzaba en los años 70 a mediados de julio y acababa a mediados de septiembre y a día de hoy empieza a principios de junio y se va a finales de septiembre. Perfectamente vemos cómo las dos líneas azules a medida que transcurren los años se van separando. Cuanto más se separan, ¿qué quiere decir? Que la de abajo más se come a la primavera y la de arriba más se come al otoño. Los veranos se están extendiendo clarísimamente. Nos podemos ir a Vigo y en Vigo es clarísimo ese aumento de las temperaturas en los meses de verano y sobre todo el alargamiento de esta estación, que ya de por sí, como todos sabemos, es la más cálida. Y en Vigo tenemos muy claro ese aumento de las temperaturas. Lo podemos ver, por ejemplo, en Badajoz. En Badajoz tenemos también clarísimo ese aumento, pero es más claro porque se come a la primavera y no tanto al otoño. Si seguimos avanzando, nos vamos a La Molina, un observatorio de montaña, un observatorio que está a varios miles de metros de altitud, e igualmente tenemos ese aumento de las temperaturas. Si nos vamos a Zamora, una ciudad que de por sí es fresquita y donde los veranos no suelen ser extremadamente duros. No es lo mismo el verano en Zamora que el verano en Sevilla, pero vemos cómo sí que cada vez se empieza a parecer más con ese alargamiento de los veranos. Lo mismo nos ocurre en Salamanca. En Salamanca tenemos clarísimo ese aumento de las temperaturas y es que aquí es muy significativo también que el verano comenzaba en mediados de julio y a día de hoy comienza a mediados de junio. Además de que se iba en torno al 10 de septiembre y ahora aguanta hasta el 10 de octubre. O sea que en Salamanca también marcadísimo ese aumento del verano. Lo vemos, por ejemplo, en Ciudad Real, lo vemos en Santa Cruz de Tenerife, no es solamente un tema peninsular, lo vemos también en el archipiélago canario, cómo tenemos marcadísimo ese aumento de las temperaturas y que por otro lado
Esto también está relacionado con advecciones de polvo sahariano, cuando llegan todas estas masas de aire sahariano y que en los últimos meses hemos podido ver en el archipiélago canario también cómo se multiplica el riesgo de incendio forestal, que por desgracia en Canarias saben muy bien lo que esto significa. Veranos mucho más cálidos, mucho más secos y que además les deja lo que viene siendo los bosques de laurisilva extremadamente secos y mucho más propensos a quemarse. En Gran Canaria es clarísimo cómo han aumentado los veranos, probablemente sea uno de los puntos de España que más ha notado el aumento de las temperaturas en verano, y esto cualquier persona que sea canaria, como Eduardo Robaina, que coordina esta universidad climática, seguro que su familia a lo largo de distintas décadas lo ha podido notar. Aquí, por ejemplo, lo que podemos hacer es la comparativa para que nos demos cuenta que la isla de calor puede afectar o directamente puede ser un síntoma del cambio climático. Si comparamos Madrid-Retiro con Navacerrada, con el puerto de Navacerrada, vemos cómo las líneas azules, tanto en la ciudad como en el observatorio de montaña, prácticamente siguen el mismo comportamiento. El calentamiento es marcado en ambos observatorios, tanto en la ciudad como fuera de ella, y casi con la misma media. Por lo tanto, aquí que tenemos muy claro, pues que verdaderamente el cambio climático está afectando a todo el país. Tenemos observatorios como Córdoba con registros que son récord en nuestro país según los datos de la Organización Meteorológica Mundial. Y en Córdoba tenemos marcadísimo ese aumento de las temperaturas, como veíamos antes en Gran Canaria con el aumento de los veranos, aquí lo vemos con las temperaturas medias, clarísimamente están aumentando. En Oviedo nos vamos a Asturias, también tenemos marcadísimo ese aumento de las temperaturas y especialmente en los últimos años y muy especialmente a partir de los años 2000 es cuando casi todos los observatorios empiezan a tener un aumento muy marcado de las temperaturas con más olas de calor. Los últimos registros históricos que se han superado, los récords casi todos han sido en los últimos años y cada año es más cálido que el anterior de forma normal y especialmente desde los años 2000. Aquí, por ejemplo, vemos el aeropuerto de Barcelona, vemos La Molina, el observatorio de montaña. ¿Y qué tenemos muy claro? Pues que todo esto puede estar relacionado con la concentración de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera. En estos gráficos que me ha prestado Fernando Prieto del Observatorio de la Sostenibilidad, vemos cómo ha variado la concentración de dióxido de carbono en el observatorio de Mauna Loa en Hawái, que es el que se toma como referencia a nivel mundial. Y aquí vemos cómo ha ido variando a lo largo de los últimos años. Hemos tenido distintas crisis en la historia del mundo, la crisis del petróleo de los años 70, la caída de la URSS, la crisis financiera que en España comenzó en torno al año 2008 y hemos tenido la crisis del coronavirus. Y lo cierto es que, pese a todas las crisis que hemos sufrido, que algunas de ellas ya sabemos que social y económicamente han sido desastrosas, pero no tienen el efecto sobre las emisiones de dióxido de carbono que muchas personas creen tener. Aquí vemos cómo siempre ha ido el aumento y una vez superada la crisis, siempre se ha vuelto a emitir gran cantidad de dióxido de carbono. ¿Qué puede pasar ahora? Ahora estamos metidos en una crisis sanitaria muy importante, en una crisis económica muy importante, también social, y a día de hoy lo que se pretende es que la reconstrucción sea en verde. Digo lo que se pretende la gente que cree que el cambio climático existe, que es un problema y que tiene estas ideas. Ya sabemos que hay otro tipo de empresas y de políticas que a lo mejor esto no lo ven como la prioridad. No ese es el debate en el que yo quiera meterme, pero sí desde el punto de vista climático, tener en cuenta que si todos estos datos se han dado con la concentración de dióxido de carbono que tenemos hasta el día de hoy, ¿qué pasará en el futuro si seguimos emitiendo a esta velocidad? Pues lo que tenemos claro es que los impactos del cambio climático irán cada vez a peor. Mar nos decía que algunos escenarios de precipitaciones, desde luego no son muy buenos para nuestro país. Podemos hablar de precipitaciones que por un lado sean mucho más escasas, pero cuando llueva, llueva de forma mucho más torrencial. Con las temperaturas, ¿qué es lo que vemos? Pues lo que vemos es que están aumentando muy claramente, que las olas de calor van a más, que los veranos van claramente a más. Y esto, aunque podamos pensar que son más días de playa, lo cierto es que esto quiere decir más sequía, quiere decir más incendios forestales, quiere decir más pérdidas en la agricultura, quiere decir más problemas en la salud y todo esto también tenemos que interpretarlo. Las emisiones globales de dióxido de carbono hasta la actualidad, pues fijaos cómo siempre han ido en aumento, tenemos pequeñas disminuciones cuando hemos tenido las grandes crisis económicas mundiales y a día de hoy lo que sabemos es que la crisis del coronavirus, por ahora, nos ha dejado una reducción de las emisiones de algo más del 10%, por ahora.
Ya veremos cuánto dura esta maldita crisis que tenemos encima, que ojalá se supere muy pronto, pero lo que sí que queda muy de manifiesto es que si queremos solucionar el cambio climático, también tenemos que doblegar la curva de las emisiones, la sanitaria, por supuesto, pero también la curva de las emisiones. Si no la aplanamos la curva de las emisiones, pues a lo mejor seguimos aumentando las temperaturas y eso que nos dice el Acuerdo de París, que la temperatura media del planeta no aumente en más de 2 grados, lo superaremos muy pronto en el conjunto de nuestro planeta. En el caso de España, y os mostraba el caso singular de Castilla-La Mancha, hemos visto cómo a lo largo de las últimas décadas ya hemos superado esos 2 grados en la estación de verano y en algunos observatorios esos 2 grados de aumento de temperatura media también han quedado superados. El Acuerdo de París dice que la temperatura media del planeta no debe aumentar en más de 2 grados o si no, iremos al colapso climático. De momento, París no se ha puesto en marcha. París sabemos que está ratificado y firmado, pero el Acuerdo de París todavía no está en marcha. Nuestro actual gobierno sí que ha puesto en marcha una ley de cambio climático. La Unión Europea tiene mucha ambición, entre comillas, porque ya sabemos que la cumbre del clima de Madrid podemos decir que en términos climáticos fue un fracaso, ya que de ahí no salió nada vinculante para luchar contra el aumento de las emisiones. Y lo que tenemos muy claro es que París se tiene que poner en marcha cuanto antes para evitar que la temperatura media del planeta aumente en más de 2 grados y en medida de lo posible se quede por debajo de 1,5. Lo cierto es que con la cantidad de dióxido de carbono que ya tenemos acumulado y con la propia inercia climática, esos 2 grados van a ser prácticamente imposible de que nos quedemos por debajo. Prácticamente imposible, pero tenemos que intentarlo. Si no, seguiremos sufriendo estas altísimas temperaturas, no solamente en el mes de julio, como estamos ahora, con temperaturas que son extremadamente cálidas, sino que nos podemos meter en meses de mayo, junio o incluso octubre con estas temperaturas tan altas porque ya veíamos que los veranos se están alargando cada vez más en España. Y además todo esto está teniendo impactos que ya se ha comentado y seguro que saldrá en otras charlas el tema del permafrost, se está fundiendo a grandísima velocidad. Esto está provocando que incluso aparezcan enfermedades que están escondidas en el hielo, como virus o bacterias, como el anthrax. Y la verdad es que, como os decía antes, tenemos que salir de la crisis sanitaria, pero también de la crisis climática. Y para ello lo que es muy importante es que todos estemos en conjunto, en sintonía, podamos debatir, podamos aprender y sobre todo tomar conciencia del problema al que nos podemos enfrentar los próximos años. Muchas gracias a todos.